Bajo la organización de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sudoeste Chaqueño, se realizaron las Jornadas Agronómicas de la provincia del Chaco en la ciudad de Villa Ángela. Soy Martín Zamora, yo soy técnico del INTA, investigador. Trabajo en la provincia de Buenos Aires en la Chacra Experimental Integrada Barrow, que es una experimental más del INTA. Y bueno, y desde hace unos años que venimos desarrollando un sistema de producción diferente, con otra mirada, pensando en la producción, pero también pensando en la sustentabilidad, lo que es pensar en el ambiente, en el suelo, en la calidad de los productos, en los mismos productores, porque hoy vemos que cada vez tenemos menos productores produciendo, digamos, los productores van quedando en el camino, se van yendo por cuestiones vinculadas a cómo hoy vemos o cómo hacemos los sistemas productivos. Entonces la idea de la charla de hoy es, bueno, justamente mostrar un poco, si bien es una situación bastante diferente la producción en la zona mía que acá, pero es aplicar conceptos de agricultura regenerativa, ¿no? Decir, bueno, se puede, hoy estamos viendo en muchos lados, los profesionales que trabajan en investigación y desarrollo ven pérdidas de calidad de suelo, pérdida de materia orgánica, pérdida de nutrientes, pérdida de porosidad de suelo, compactaciones, efectos de maleza, resistentes cada vez más seguido, digamos, todo eso termina, digamos, en aumento de costos. Cada vez el productor tiene que recurrir más a productos, digamos, a la compra de productos, eso encarece el costo y el riesgo productivo es cada vez más alto, digamos, ¿no? Porque los márgenes productivos o de rentabilidad son bajos. Entonces, ¿y esa pérdida de suelo, cómo se puede recomponer ese suelo y esa materia orgánica? Claro, la forma que hoy estamos haciendo la agricultura es la que ocasionó ese problema. Pese a que pasaron todos los sistemas a siembra directa y demás, eso en definitiva se mejoró, pero hoy no es suficiente, digamos, ¿no? Se siguen degradando y hay muestras de ello, muchas investigaciones de INTA y demás, así lo dicen, en toda la región pampeana, en el noreste, en NEA, NOA, en todos lados aparece la problemática. Eso significa que no entra el agua en el suelo, no se almacena, no es aprovechada por los cultivos, eso no se traduce en buenos rendimientos y bueno, el problema de aumento de los costos, todo eso trae ese problema, ¿no? Y bueno, entonces repensando los sistemas y rediseñando e incorporando diferentes tipos de conceptos, esto que hablamos de regeneración, decir, bueno, tenemos que pensar hoy en todo eso que se perdió, tratar de regenerarlo. Ahora, ¿cómo hacemos? No es fácil con las tecnologías. Si bien existen, no están, digamos, no son las que se desarrollan habitualmente. Entonces nosotros pensamos en sistemas tecnológicos diferentes, donde la tecnología que evaluamos son todas tecnologías no de insumos, sino de procesos, y eso es conocimiento, es necesidad de investigaciones a largo plazo, eso lo puede hacer el INTA, el CONICET. Entonces buscamos, los sistemas productivos que buscamos son diferentes. Pensamos siempre en ciertos principios que son, por ejemplo, de biodiversidad. Nosotros hacemos mucho hincapié en la biodiversidad, hacemos hincapié en la cobertura del suelo, hacemos hincapié en cómo mejoramos la fertilidad biológica de los suelos, no la química, sino la biológica. Entonces, de esa manera, pensamos y armamos o diseñamos los sistemas productivos como para que en el futuro, en los próximos cultivos que van a venir, en los próximos años, no tengan esas deficiencias nutricionales, no tengan problemas de maleza, no tengan problemas de enfermedad. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. ¿Cuál es la importancia de la cobertura del suelo? Claro, bueno, eso es fundamental, la cobertura del suelo. El suelo sabemos que es un organismo vivo, es difícil a veces porque parece que fuera tierra y nada más, pero es un organismo vivo. Hay muchísima cantidad de microorganismos, de artrópodos, de bacterias, hongos, y que son los que sostienen la productividad de toda si querés, de la Argentina, digamos, ¿no? Porque la Argentina, en definitiva, es producción agropecuaria. Entonces, lo tenemos que mantenerlo, tenemos que solucionar esos problemas. Y bueno, una forma es eso, ¿no? Es un organismo vivo y una de las formas que tenemos que hacer es que ese organismo vivo hay que alimentarlo. Entonces, tenemos que pensar siempre en cómo armamos los sistemas productivos justamente para darle fertilidad a los suelos, que se reciclen los nutrientes, que todo lo que son cuestiones vinculadas a lo químico
plaguicidas, fertilizantes químicos, afectan a ese tipo al sistema y por consecuencia, después vemos las consecuencias más adelante. Entonces lo que apuntamos es a pensar los sistemas de una manera diferente, desde la propia conceptualización de cómo armamos los cultivos. No hacemos un trigo solo, una soja sola, un maíz solo. ¿Y qué cultivo de cobertura poner ahí? Ponemos cultivo de cobertura, pero a su vez metemos los animales, el bosteo del animal en el lote, no en el feedlot encerrado, sino en el lote, que reciclen. Nosotros tratamos de producir mucha biomasa aérea, ¿no? Con mucha soja, mucha producción. Y eso o parte se cosecha como grano o parte se recicla con los animales. Se produce carne y parte también se recicla para darle fertilidad a ese suelo, ¿no? Y o sea, mezclar ganadería y agricultura. Integrando la agricultura y la ganadería. Ese es un sistema que es mucho más sustentable, es más diversificado para el productor. Esto de poner los huevos en distintas canastas, digamos, por el tema de que siempre hay problemas. Hoy tenemos el problema de la chicharrita del maíz, que no sabemos cómo solucionarlo. Entonces es algo que nos complica también y son las consecuencias que sufrimos por aplicar una forma de hacer la agricultura. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer en este tipo de jornadas es que los agrónomos o que los productores puedan repensar las lógicas de cómo toman decisiones. Básicamente es eso, es tratar de pensar cómo diseñamos el sistema productivo, las rotaciones, la mezcla de cultivos, integramos la ganadería, etcétera, etcétera, para que pensemos en una agricultura mucho más sustentable, ¿no? Desde sustentable y regenerativa, significa regenerar el suelo, la materia orgánica del suelo, pero también a su vez pensar la biodiversidad. Es muy importante la biodiversidad, que no le estamos dando mucha importancia que debería tener, digamos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de ambiente pensamos que el ambiente está allá. Nosotros no soy parte del ambiente, generalmente, ¿no? Y el ambiente hay que cuidarlo, pero está allá. Y en general nosotros mismos somos el ambiente. Entonces cualquier cosa que yo impacte sobre ese ambiente, en realidad me estoy perjudicando yo mismo, ¿no? En cuanto a polución del aire, del suelo, del agua, el consumo, de los alimentos. Entonces es todo tener una mirada mucho más integral de todo el sistema productivo, ¿no?